Hola, estimados oyentes, muchísimas gracias por estar aquí en este tu programa donde compartimos esas historias maravillosas, motivantes, positivas, ejemplares para todos poder tener un poco más de resiliencia, un poco más de optimismo y esperanza. El día de hoy nos acompaña nuevamente el señor Peter Flandorfer contando la historia suya, de su familia, de su papá. En este el tercer episodio. En el episodio pasado estuvimos recorriendo en la Argentina y quedamos en un ingenio azucarero donde empezó a trabajar su papá. Peter, muy bienvenido. Muchas gracias por tu presencia nuevamente. Hola. Hola, buenas tardes, Estela. Me alegra estar otra vez aquí contigo. Y entonces, pues voy a seguir contando la historia mía y de mi papá a partir de ese momento, digamos en esa época, porque eso fue realmente una época. No sé si comenté que allá cuando llegamos, en una casa muy buena, en un lote que se llamaba Lote Ercilia. Hasta ahí llegamos, Peter. Sí, señor. Exacto. Entonces, allá tuvimos pues una época, digámoslo así, de muy buen, como muy felices todos. Fue muy buena época, mi papá, mi mamá, todos muy contentos. Pero luego ya a mí me trasladaron a una escuela en la ciudad de Jujuy, que era una escuela de internado. Se llamaba Correcto. Escuela de Minas de Jujuy. ¿Sí? Sí, correcto. Eso estábamos ya contemplando esa. Sí. Bueno, yo iba allá en épocas de vacaciones y luego me tenía que regresar a la ciudad. Las vacaciones allá normalmente, pues como aquí también, son en dos épocas, en diciembre y en julio. Y en una de esas, cuando fuimos allá, me acompañó el hijo de mi tutor. Yo había comentado que tuve un tutor que me tenía que atender en la ciudad porque eso estaba bastante lejos. Quedaba en tren a 4 horas de la ciudad de Salta. Y de ahí ya otra horita para llegar hasta Jujuy. Eso era bastante lejos. Bueno, entonces en una de esas vacaciones yo fui con el hijo del tutor mío que se llamaba Ingo y estuvimos allá las 2 semanas, prácticamente los 15 días de las vacaciones. Y luego ocurrió algo pues que me parece curioso de contar. Resulta que allá iba ocasionalmente, creo que cada mes o cada 2 meses, un cura italiano que se llamaba Pedicelli. No sé el nombre, pero ese era el apellido, Pedicelli. El padre Pedicelli, le decían todo el mundo. Y él iba en bicicleta a recorrer los diferentes lotes que quedaban pues a kilómetros cada uno, 10, 20 kilómetros uno de los otros. Y en esas vacaciones tocó que llegó hasta el lote Ercilia, donde nos iba a dar la misa, ¿sí? En esa época, en ese momento también le habían comentado que yo podía oficiar de monaguillo. Este ya no era con el mismo cura de Río Blanco anterior que me prestó la Biblia, sino era otro completamente distinto, muy buena persona, excelente hombre y excelente cura. Y entonces ya él llegó y se había arreglado de que yo le iba a servir de monaguillo. Pero resulta que ese día yo me levanté con una fiebre impresionante. Mi mamá
cuando se dio cuenta, me dijo, no, quédate acostado y yo voy a disculparme por ti. Y tampoco esa vez pude hacer de monaguillo. Llamaron después de la misa, pues yo no pude ni asistir. Llamaron a un médico, el médico vino, me investigó, me miró qué es lo que había pasado y dictaminó que tenía una infección estomacal y esa infección era por acumulación de una cantidad de fibra de naranjas que cuando estábamos en vacaciones con mi amigo Ingo, el hijo de mi tutor, resulta que todos los días el capataz de la finca nos llevaba medio bulto de naranjas al cuarto donde estábamos nosotros. Ay, Peter, por Dios. Y en ese cuarto encontramos una caja que había dejado algún habitante anterior de esa habitación, no sabemos quién fue, lleno de unas novelas que todas con el mismo formato, eran por ahí unos 30 o 50 libros de una serie que era detectivesco, era de unos detectives, mejor dicho, de un detective realmente. Creo recordar que se llamaba Mr. Reader, pero estaba escrito en español. Entonces nosotros nos turnábamos. Hacía un calor tremendo allá en esa finca, hacía mucho calor. Yo creo que les había contado que allá la gente pues no podía trabajar al mediodía siquiera porque se subía la temperatura a cerca de 40 grados bajo la sombra. Entonces, uno de nosotros se tendía en la cama a leer la historia y el otro se dedicaba a pelar las naranjas. Cuando había por ahí media docena pelada, suspendíamos la lectura, nos comíamos las naranjas y turnábamos. O sea, el otro se sentaba a leer y el otro de nosotros a pelar las naranjas. Y así pasábamos casi toda la mañana hasta que nos llevaban a almorzar. Parece, yo realmente no sé las razones médicas, pero parece que la ingestión de tanta naranja produce una acumulación de fibra en el intestino que se fermenta y produce una fiebre. Pues eso es lo que dictaminó el médico. Resulta que Ingo, que había regresado precisamente el día anterior, el sábado, a Jujuy, también tuvo unos días en cama con fiebre. Los padres lo atribuyeron a que había estado en una zona tropical y quién sabe qué bicho, qué enfermedad había cogido allá. Ah, caray, pues depende de quien lo viera entonces, y entonces no pudiste ser monaguillo, mejor dicho, estabas que no. No pude ser monaguillo y estuve casi una semana acostado en cama. Oh, wow, ¿y todavía te gusta la naranja? Y me pusieron, no, yo le cogí fastidio a las naranjas, pues por un tiempo, después ya me volvieron a gustar. Okay. Bueno, ese fue como una anécdota curiosa ahí. Ya luego yo pues regresé al colegio, estuve allá también, y en una de esas recibí la noticia de que nuestra mamá, pues la que era la institutriz, estaba enferma y que la habían llevado al hospital del Tabacal, que era la ciudad donde estaba el pueblo o ciudad donde estaba el ingenio, y que la estaban tratando allá. Y al poquito tiempo supe que había muerto. Murió de cáncer. Resulta que le dio cáncer en los ovarios y eso fue tan fulminante que después de descubierto los síntomas, no se demoró, creo que 1 o 2 meses en fallecer, porque ese cáncer le invadió la columna
vertebral. Entonces, ahí ya mi padre quedó otra vez viudo y pues siguió trabajando allá, nosotros también, pero ya fue una época, digámoslo así, distinta. Claro, me imagino, un golpe fuerte ese, porque Sí, además entiendo que ya tenían más hermanos, vinieron sí, 4 a la Argentina y tuvieron en Argentina, nacieron ¿cuántos? dos 2 niñas, niñas. sí, exacto, que una de ellas después mi padre lo trajo a Colombia y la otra se quedó allá en Argentina. Pero al mismo tiempo también a mi padre lo ascendieron de cargo, porque el ingenio, o sea, el dueño del ingenio quería, además de caña de azúcar, producir naranjas. Se había hecho asesorar de expertos en Estados Unidos, creo que en la Florida, donde producen naranjas en Estados Unidos, y trajo semillas de todas clases, diferentes variedades, y designó un terreno para producir 2 lotes exclusivamente dedicados a cultivos de naranja. Los lotes quedaban hacia la zona selvática de ese territorio, o sea, más al norte, porque la selva quedaba hacia el norte, más al norte donde estábamos antes, y allá se construyeron una casa central para administrar los 2 lotes, y en cada lote se construyó también una casa para el administrador que iba a dirigir el lote. Mi papá quedó en la casa central y desde ahí dirigía los 2 lotes. Cada lote era una cosa inmensa, de 4 kilómetros de lado, era un cuadrado, 4 kilómetros por 4 kilómetros. ¿Sí? Wow, O sea 4.000 grandísimo. por 4.000 metros eran 16.000, serían como 1.600.000 metros cuadrados, ¿sí? Muchos Eran, metros. eran unos lotes inmensos y todo en terreno plano que lo habían acabado de desmontar de la selva. Todo era fertilísimo. A mi padre, que nunca había estado trabajando con cítricos, porque esa fue la primera vez, porque en Hungría no se producen tampoco. Lo mandaron a un curso de 2 meses al sur de Argentina, una provincia que le llama Corrientes, que produce cítricos, porque está en una zona cerca al, al Paraguay y a Brasil. Y es más o menos tropical también, aunque un poquito más. Mi papá después me comentó que empezaron a sembrar, allá estuvo como dos o 3 años en esa plantación, que él cuando plantaban las semillas de naranjas en, en Tabacal, llegaban a un desarrollo a los 4 años ya estaban produciendo. Mientras que en otras regiones se demoraban 8 o 10 años en producir. ¿Sí? Ah, wow. Muy, muy fértil. Pero cuéntame ahí, yo te Sí, pregunto, sí, ahí ya tienen 6, son 6 muchachos. Tu papá sí, está sí, trabajando sí, y queda sí, nuevamente sí. viudo. Ahí, ¿cómo es que se las ingenia? Y además, ¿cómo es su actitud? Él sigue adelante y obviamente dirá, tengo que sacar adelante todos Sí, estos sí. muchachos. Sí, yo realmente lo que me acuerdo es que todo ya se organizó, como nosotros ya éramos un poquito crecidos, digámoslo así, todos. Entonces, todo se organizó dentro de la
de la casa de la plantación de naranjas, y pues yo vivía en Jujuy, iba en las vacaciones. Mi hermana, que era la que me seguía mi Kinga, la mayor, era la que organizaba todo, y ahí se contrataban, creo yo, pues sirvientes. Yo de eso sinceramente no me acuerdo cómo fue. Yo siempre que iba no estaba sino mi papá y mis hermanos. Y allá nosotros vivíamos ya bien. Sí. Bueno, la otra cuestión es lo que yo había comentado, es que en Jujuy, mientras yo estaba en la escuela de minas, nosotros habíamos entrado 32 alumnos al principio, y eso año tras año iba disminuyendo porque algunos abandonaban por la disciplina, otros abandonaban porque los echaban, otros abandonaban porque no cumplían los requisitos académicos, entonces tenían que reinscribirse el año entrante. En todo caso, nosotros en esos 5 años, de 32 llegamos a ser solamente 3. El amigo mío, el húngaro, el otro que era Juan Rosco, hijo de una boliviana y un ruso. Yo te había comentado eso, ¿cierto? Correcto, sí, señor. Y ellos quedaron viviendo en Argentina, porque en Bolivia en esa época estalló una revolución de tipo izquierdista, bastante violenta. O sea, ahí hubo una lucha similar a lo que hubo después en esa misma época en Colombia. Ya existía también la violencia. En Bolivia también fue muy violento. Y allá triunfaron los... Yo no me acuerdo cómo llamaban a los que triunfaron, a los que llegaron a ganar, pero había un partido que seguía las líneas del partido de Franco en España, se llamaba la Falange, los falangistas. Y los falangistas quedaron derrotados y tuvieron que salir huyendo, porque los otros, donde los veían, los mataban. Eso fue una época muy violenta en Bolivia. No me acuerdo cómo llaman los que ganaron. En todo caso, la mamá sola, porque el ruso se escapó, yo no sé cómo fue que los abandonó, se vino para Argentina, a una ciudad que se llama Tartagal, que quedaba un poquito al norte de Orán, pero ya un poco más cerca, muy caliente también. Decían que esa era la ciudad más caliente de esa zona en cuanto a clima. Y este Juan Rosco se crió ahí, en Tartagal. Bueno, de la misma revolución boliviana, perdón, de la misma revolución boliviana, también llegó una familia muy numerosa, que creo que eran 7 hermanos, con la mamá también, porque como que también al papá lo mataron o se murió, ¿no? Bueno, no sé exactamente cómo fue la historia, pero llegaron ahí. Y yo supe el asunto porque uno de esos hermanos, que se llamaba Alfredo, la familia era Estrada, Alfredo Estrada, entró a trabajar como ayudante de mi papá, y lo nombró mi papá como, digamos, como administrador de uno de los lotes que se llamaba lote Cecilia. El otro lote se llamaba lote Marta. Allá yo realmente nunca estuve, porque nosotros nos fuimos a vivir en el lote Cecilia, y ahí el administrador era Alfredo Estrada. Y resulta que mi hermana y él se enamoraron, y en los últimos años, ya cuando yo estaba ya en cuarto
años de estudios allá en la escuela de Jujuy, se casaron. Y él quedó, pues, prácticamente como sucesor de mi papá, porque él, por alguna razón, que tuvo una pelea con los dueños, decía que era porque aplicaban un tratamiento muy injusto, muy inhumano a los trabajadores. Él, de todas maneras, él renunció y ahí quedó Alfredo en el mismo cargo de mi padre, con mi hermana, que quedó ya como esposa de Alfredo. Y mi padre se fue a la provincia de Jujuy a trabajar con una bodega de viñedos, de vino, en una región cerca a donde habíamos estado inicialmente, que se llamaba, eso quedaba en la provincia de Jujuy, que se llamaba Perico del Carmen, así se llamaba el pueblito, porque era un pueblito realmente pequeño. Uh-huh. Y ahí mi papá quedó como administrador de una bodega de vinos que compraba la uva, la compraba en plantaciones aledañas, porque esa zona del norte de Argentina siempre era muy vitivinícola, producían vino y ahí estuvo mi papá administrando la bodega, la producción de vinos. Una cosa que me acuerdo es que la casa que le asignaron, yo no sé por qué tenía una falla, y a mí me aterraba esa falla, porque resulta que las instalaciones eléctricas tenían una especie de corto, pero no se cortaban, sino que lo que pasaba es que las paredes y determinadas partes de la casa cogían. Uno cogía una puerta, por ejemplo, y recibía una descarga. Caray. Había un corto, yo no sé dónde, y eso no lo pudieron ubicar. Y en la Argentina, la corriente eléctrica es de 220 voltios, no de 110 como aquí. Ay, carachas. Que siguen las normas europeas, que allá la corriente normalmente es de 220 también. Bueno, me acuerdo de ese detalle, que afortunadamente a mí no me tocaba vivir mucho tiempo allá, porque yo todavía estaba terminando mi carrera. Cuando yo terminé, en esa época mi papá empezó a escribir a sus amigos en todo el mundo, y concretamente al ingeniero forestal con el que trabajó para el montaje de la granja para el ejército. Yo había comentado eso en la vez anterior, que él montó una granja de producción de alimentos para el ejército. Y el amigo de él, que era ingeniero forestal, estuvo a cargo de sembrar árboles, concretamente eucaliptos, para producir madera, para luego de ahí sacar carbón para los altos hornos del ejército. Cierto que había comentado eso fue uno de los primeros trabajos de mi padre allá. No había comentado eso. No. Tal vez no, pero información complementaria, bienvenida. Sí. En todo caso, él porque se mantenía siempre en contacto en esa época, que era todo por correo, pues de esos lentos que iban las cartas y volvían las respuestas. Y este ingeniero forestal de Argentina se fue primero para Cuba. Estuvo allá durante el régimen de Batista. De ahí, al poco tiempo, y antes de que subiera Fidel Castro al poder, en los años 50 todavía, se fue para Venezuela.
porque este ingeniero era muy curioso sobre las especies forestales de Latinoamérica. Entonces él iba de país en país consiguiendo, digamos, unos trabajos de más que todo de académicos, de enseñanza en las universidades y recogiendo información sobre las selvas y los árboles de Latinoamérica. En Venezuela estuvo un tiempo y después se vino para Colombia y estuvo trabajando como ingeniero forestal docente en la escuela de minas en Medellín. Así se llama la escuela de minas de la Universidad Nacional, ¿sí? Todavía existe esa escuela de minas, pero en esa época tenía una parte que era agronomía. O sea, en la parte de agronomía él fue profesor de ingeniería forestal. Y en ese momento recibió la carta de mi papá que le decía, bueno, que podía hacer, que él no estaba muy contento allá en la Argentina. En esa época ya se estaba deteriorando mucho la situación por las dictaduras militares después de la deposición de Perón. Y entonces él le escribió, no, vente para acá, para Colombia, aquí la moneda es fuerte, hay buenas oportunidades de trabajo, yo te consigo una cátedra en la universidad y todo eso. Y mi papá se vino. Y realmente sí, la diferencia en esa época entre Colombia y Argentina era muy grande, sobre todo en la parte económica. Argentina estaba en una espiral de inflación tremenda, que es que cada semana los precios subían y eso era pues muy, muy inestable la situación. Nunca llegó a ser tan grave como en Brasil, que Brasil sí fue uno de los peores países inflacionarios en esa época, pero Argentina era muy inflacionaria. En cambio aquí en Colombia la moneda era fuerte, imagínate que era un dólar valía 4 pesos. Uy, Sí. hace muchos años, está en 4.000, ahora más o menos Eso fue en los años, iniciando los años 60. Mi papá se vino en el 60 y entonces primero se trajo a mi hermano y a una de las hermanas que nació en Argentina. Después a mí en el 62 y 2 hermanas y un hermano se quedaron allá en la Argentina, no quisieron venir. Ah, ok. No quisieron venir. La mayor de la que nació de la institutriz se quedó con mi hermana, la húngara, porque ella no quiso dejarlo venir. Dijo, no, es que yo me quedo sola aquí, entonces no. Y como ella ya estaba casada con Alfredo, entonces no se quiso venir. Dijo, no, déjenme la hermanita aquí. Se trajo la hermana más pequeñita y el otro hermano mío, el húngaro, que llamaba un nombre curioso, en húngaro se dice Imre, y vendría a ser traducido algo así como Américo. ¿Sí? Américo. En todo caso, él quedó estudiando en la misma escuela donde yo terminé la carrera de técnico de minas. ¿Sí? Pues yo cuando terminé, mi papá me trajo para Colombia. Pero mi hermano, que venía como 2 años detrás de mí, se quedó allá estudiando y ya después cuando se recibió, consiguió un trabajo allá, no me quiso venir tampoco. O sea, ahí la familia se partió en una parte argentina y otra parte colombiana. Colombia, ok. Yo llegué aquí en el año 62, exactamente en la última semana de gobierno de Alberto Lleras Camargo. Yo llegué a finales de julio y a Medellín concretamente llegué el 31 de julio.
que hubo un terremoto muy grande aquí. Sí, en esa época se cayó fue muy famosa porque se cayó la Catedral de Sonsón. El terremoto se originó allá, pero en Medellín se sintió muy fuerte, aunque yo no me di cuenta. En ese momento me estaba bañando después del viaje. Ah, se te recibió, te dio la bienvenida a un terremoto. Yo cuando salí oí el griterío y dije, ¿qué es lo que pasó? No, que un temblor, que un temblor. Pero es que en Medellín es muy raro que tiemble muy fuerte, ¿cierto? Aquí yo después aprendí ya, porque estuve un tiempito estudiando en la escuela de minas también antes de entrar a trabajar. Aquí me di cuenta de que aquí Antioquia está sobre una gran piedra gigantesca que tiene centenares de kilómetros, sí, o por lo menos decenas de kilómetros, que se llama el Batolito Antioqueño. Y eso obra como un freno para los temblores. O sea, los temblores se sienten porque la piedra siempre se mueve también, pero nunca se vuelve tan desastrosa como en otras regiones, por ejemplo en la región de Caldas, que allá hubo, mientras yo estuve aquí en Colombia, pues ya tuvo 2 terremotos muy fuertes. El último inclusive fue un desastre completo para la región cafetera. Eso en Medellín se sentía solamente como un temblor, pero nunca fue tan fuerte. Bueno, entonces, a ver, cuando llegué aquí, mi papá estaba organizando, junto con el ingeniero forestal y varios otros húngaros, una posible colonia de húngaros que pudieron comprar tierras por los lados de Guatapé. En esa época Guatapé siempre quedaba, digámoslo así, más lejos de Medellín por la carretera, que era muy destapada y no era tan buena como la que hay ahora. Y ahí lograron comprar, mi papá compró una finquita que lo llamó Avinges. El ingeniero forestal también compró una finca allá, y otros húngaros también compraron finquitas allá para tratar de hacer una colonia húngara. Pues que eran como amigos. Este ingeniero forestal, que se llamaba Ervin Ias, era muy organizador y muy patriota húngaro, entonces quería formar como una colonia allá. Pero eso fracasó debido a un descalabro económico bastante fuerte, porque los húngaros, pues ninguno de nosotros tenía, ninguna de las familias tenía mucho capital. A duras penas lograron reunir un capital como para comprar un hato de ganado que iba a servir como digamos, la fuente de producción de esa colonia. No eran ni mucho, eran como 40 cabezas de ganado de engorde que quedaron a cargo de mi papá. Y mi papá cometió el error, sin conocer aquí cómo eran exactamente las circunstancias, de llevarlos a tierras de mejores pastos, a una zona más caliente que se llama San Rafael. Queda más allá de Guatapé, ya bajando, o sea que es una zona más caliente. Y resulta que en San Rafael, esas 40 cabezas, llegaron los bandidos, los bandoleros, como llamaban en esa época la guerrilla, y llevaron todo eso. Entonces todo el proyecto quedó desmantelado. El principal organizador, que era este señor Ervin Ias, había cogido una enfermedad sin darse cuenta, un hongo en una de las selvas que él visitó, y en esa época ya estaba enfermo de eso. Primero pensaron que era cáncer, cuando descubrieron que era un hongo que le había invadido el tórax.
Ay. y murió. Entonces, él murió, mi papá quedó arruinado y los otros que pidieron plata tampoco. Entonces, eso ocurrió todo en el año 1962, perdón. Porque lo anterior, la organización de esta posible colonia y todo, venía desde 1960. Ya llevan como 2 años. Yo llegué a conocer las tierras allá, fui hasta allá a la finca y todo eso, pero de pronto mi papá me dijo, Peter, no te voy a poder pagar la carrera porque yo iba a estudiar, yo era técnico de minas, pero iba a estudiar para ingeniería de minas. Me dijo, no, tienes que entrar a trabajar porque yo me quebré. Me tengo que ir a buscar trabajo. Consiguió trabajo en Córdoba, en Montería, con Wow. la recién, en esa época, habían acabado de crear la Universidad de Córdoba. Creo que era una sucursal o una sede de la Universidad Nacional, no estoy seguro, pero en todo caso era en Córdoba. Él se fue para trabajar allá y a mí me consiguió un empleo en una firma que se llama Integral como auxiliar de ingeniería. Entré allá a trabajar en diciembre de, me acuerdo la fecha exacta porque fue el 3 de diciembre de 1962. ¿Y cuántos años tenías ahí, Peter? En ese momento había cumplido 22 años. Estabas bien joven. Había cumplido 22 años, porque yo nací en el 40 y en octubre, entonces en diciembre ya tenía los 22 años. Bueno, entonces mi papá se fue y entré en una firma que todavía existe, se llama Integral, que es la sigla de ingenieros civiles generales, ingenieros civiles generales, lo abreviaron como Integral. Una firma de ingeniería de civiles, pero únicamente de diseño y de estudios. Y mi papá se fue para Montería. Así ya nosotros pasamos los años, los otros hijos, él se los llevó consigo. Ay, tú te quedaste en Medellín. Otra vez quedé en Medellín, pero ya trabajando por mi cuenta. Alquilé una pieza para vivir inicialmente. Inclusive mi papá me ayudó a alquilar esa pieza y entonces ya me quedé independiente y desligado de la familia. Yo lo que supe, mientras yo trabajaba en Integral, yo lo que supe es que mi papá en Montería primero trabajó con el departamento de Córdoba como un asesor agrario, porque ellos estaban expandiendo el cultivo la cría de ganado en el departamento, ¿sí? Y ahí luego él entró como profesor en la Universidad de Córdoba, que quedaba ahí en Montería. Y luego creó, a raíz de una inquietud que tuvo de aprovechar el río Sinú, creó lo que llaman, y todavía existe, una estación piscícola para cultivar peces artificialmente y no depender solamente de la pesca, digámoslo así, natural. ¿Sí? Eso queda ahí en Montería, a orillas del río Sinú, la estación piscícola. Él estuvo varios años allá en Montería. Yo siempre iba a los diciembres a visitarlos porque, por un lado, por la festividad de la Navidad y por otro lado, para el cumpleaños de mi papá, que nació el 25 de diciembre. Entonces coincidía Navidad con el nacimiento, con el cumpleaños de él. Entonces yo todos los años donde él estaba siempre iba a festejar con él la Navidad y su cumpleaños, ¿sí? Los demás hijos
Bueno, un momentico. Entonces, allá en Montería, él se casó con una secretaria del departamento que era Samaria, era de Santa Marta, ¿sí? Ajá. Y con ella tuvo, empezaron a tener el primer hijo o hijos que tuvieron, fueron un par de gemelas que nacieron y a mí me tocó verlas porque yo casualmente bajé también a conocerlas. Eso fue hasta un poquito impresionante porque una de las gemelas quedó apretado tanto con la otra que le quedó la cabeza aplastada por el Ah, pie, por el talón de la otra. ay, Eso no tenía ningún problema porque al poco tiempo después del nacimiento se le normalizó la cabeza, se volvió otra vez redonda, pero salió con ese huequito muy curioso. ay, sí. Bueno, y ya luego con esa señora llamada María Montenegro, se llama, porque todavía vive, tiene exactamente mi edad, ya también Ah, tiene 80 años ahora. Tuvieron 6 hijos, 5 mujeres y un varón. vamos en 12, entonces, dos Sí, hermanos. sí, ya son 12, exactamente. En 3 matrimonios, 12 hermanos de mi papá, 12 hijos de mi papá. Afortunadamente todos viven todavía. Ah, Entonces, de Montería, mi papá fue cogiendo fama como experto en ganadería, porque él fue digamos, el asesor para la ganadería del departamento, ¿sí? No me acuerdo cómo sería el caso, pero él le tocaba recorrer el departamento. Yo algunas veces que iba en diciembre allá me llevaba a recorrer la zona. Inclusive estuvimos en una parte que me llamó mucho la atención, donde una zona que llamaba Tierra Alta, selvática, donde descubrieron luego unas minas creo que son de níquel y cobalto o algo así, por Montelíbano. A mí me tocó conocer Montelíbano como un pueblito muy apacible antes de que se descubriera la mina. Con la mina eso se volvió pues una cosa mucho más desarrollada, más grande y todo eso, pero a mí me tocó conocer, era de uno de los pueblitos que más me gustó de Córdoba. Bueno, pero en una de esas lo invitaron a una conferencia o a un evento, no sé, en Villavicencio para la recién creada Universidad de los Llanos. Él fue allá, participó en ese evento, exactamente qué evento era, no me acuerdo, yo no sé porque yo no estuve allá, pero él me comentó que recibió una invitación para que fuera a enseñar en esa universidad. Y después de pensarlo me dijo, no, yo decidí aceptar. Se vino de Montería para Villavicencio a enseñar en la Universidad de los Llanos. pero este no tenía ninguna pereza ni ninguna para Nada, arrancar, ningún él era arraigo. muy, ¿cómo se llama? Muy, como dicen aquí, echado para adelante, pero muy inquisitivo también y le encantaba conocer nuevas situaciones. Entonces ya ese fue el último empleo que él tuvo en Colombia, de profesor en la Universidad de los Llanos, pero adicionalmente se asesoró a una finca grandísima que tenían cerca de Villavicencio, en un puerto en un pueblo que llaman Puerto López, y un poquito más allá de Puerto López
era una finca de los dueños de Pastas Doria, unos italianos. El señor creo que llamaba Arturo, don Arturo Cesana, era de apellido Cesana. Y tenían una finca era como de unos 4.000 hectáreas o algo así, grandísimo. Entonces mi papá también ofició durante un tiempo como asesor para el desarrollo de esa finca, mientras también trabajaba como profesor en la universidad. Y definitivamente con una apertura y con una flexibilidad Sí. maravillosa, y teniendo pues 6 hijos en ese momento, más uno serían 7 que te trasladar a Villavicencio. Pasó por muchos lugares tu papá. Sí. En esa parte de los llanos, ahí es donde intentó, y creo que logró, implementar una raza de ganado, de ganado vacuno, que se usa, que era muy, digamos, muy popular en Hungría y Alemania, que era de lo que llaman doble propósito, porque las vacas en general se dividían en lecheras o en productores de carne, y aquí en Colombia la producción de carne se hacía a través de la raza cebú, más que todo, aunque en los llanos todavía en esa época no había mucho cebú, sino una variedad, creo que llamaba San Martín o algo así, una variedad de ganado propio de esa zona que era muy poco rendidora, pero que se adaptaba muy bien a las condiciones tan inhóspitas de los llanos, porque en los llanos, las tierras naturales no producen buenos pastos. Entonces hay que usar extensiones grandísimas para poder alimentar a los animales, y hay épocas en que prácticamente escasea el pasto. A mí me tocó ver una cosa muy particular en uno de esos diciembres que fui a visitar a mi papá, que hacían los ganaderos llaneros quemas del pasto. ¿Por qué? Porque el pasto va creciendo, y cuando entra el verano, que es en época de diciembre, entra el verano, se seca, y ese pasto es tan duro que ya el ganado no se lo come, es seco. Entonces, ¿qué hacen? Cogen una parcela, la delimitan a caballo, más o menos dicen por dónde vamos a delimitar esto, y la incendian, ¿sí? Los mismos llaneros incendian el pasto, lo hacen de tal manera que si usted prende simultáneamente un perímetro, las llamas, por la fuerza del aire que asciende, en lugar de dirigirse hacia afuera, cogen un viento que sopla hacia adentro y queman toda la parte interior, pero no se propaga el incendio hacia afuera. Eso es por convección del calor que produce la misma llama. Si usted prende en un solo sitio, esa llama se extiende por todas partes. Pero esto lo que hacían era que simultáneamente prendían fuegos por todo el perímetro del terreno que iban a delimitar, pues un terreno grande, y entonces las llamas hacían el trabajo de quemar únicamente el interior de ese terreno. No, qué maravilla. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención también es cómo hacían para prender el fuego en todo ese perímetro. Entonces resulta que un vaquero de esos llaneros va a caballo con una caja de fósforos en la mano, y coge un fosforito entre el dedo pulgar y el dedo medio de la mano, así, coge así y lo tira de tal manera que cuando lo suelta, la cabeza del fósforo se incendia, cae prendido al suelo. Entonces no se tiene que agachar a prender el fuego allá, sino que va tirando fosforitos, y así rápidamente cierran el perímetro entre varios. Pues lógicamente no es un solo vaquero el que hace eso, sino
por lo menos la parte que yo vi eran como 6. Cada uno cogía un pedazo y iba prendiendo los fosforitos y los tiraban al suelo. Algunos puede que no caían prendidos, pero tiraban varios. Gastaban, me imagino, varias cajas de fósforos también y prendían eso. Entonces, ¿cuál era el propósito de prender el pasto? Resulta que quemaban la parte dura, seca, quedaba quemada, quedaba convertida en pavesas, en cenizas, y esas cenizas servían de abono para el suelo, que con las primeras lluvias empezaba a brotar. El pasto no se moría del todo, o sea, quedaban ahí las raíces y brotaba nuevo pasto más o menos en un plazo de unos 2 meses. Pasto fresco que ya podían entrar el ganado ahí para que se alimentara. Entonces, como allá las tierras son tan grandes, y creo que en esa época no había ni propiedad ni nada, sino que cada uno escogía un pedazo, entonces había un montón de quemas por todas partes para ir preparando el pasto para dentro de por ahí 2 o 3 meses poder tener pastizales tiernos para el ganado, ¿cierto? Entonces esa era la manera. Yo no sé si todavía seguirán esa costumbre. Pues yo vivo aquí en Villavicencio, la verdad no creo que eso ya exista. Yo sí, cuando estaba pequeña yo presencié también esa práctica, pero ya no, creo que ya no lo hacen porque ya usan métodos más modernos, ya hay regadío y todas esas cosas. Pero en esa época, y de ahí sale la denominación de la luna roja, porque cuando hacen esas quemas, el humo que se sube en la atmósfera enrojece la luz de la luna, entonces la luna se ve roja y la luz roja de la luna hace que se vea más grande. Inclusive había un estadero, yo me acuerdo cuando íbamos allá a la finca, ¿cómo se llamaba esa finca? No me acuerdo, allá por Puerto López. Después de Puerto López hay un sitio, hay un altico, que se llama el Alto Menegua. Alto Menegua, y ahí en ese alto había un estadero que llamaba la Luna Roja. Todavía está, Peter. ¿Cómo? Todavía está. Sí, me imagino porque era bastante famosa. Sí. La Luna Roja. Y la Luna Roja viene de esas quemas que producían que la luna se viera roja. Entonces tu papá estaba encargado ya de una cantidad de tierras y estaba dando clases en la universidad. Sí, exacto. Sí. Y él prácticamente quedó en esos cargos prácticamente hasta su muerte. Porque ya pues, en eso duró mucho tiempo, tanto en la universidad. En la universidad él llegó a jubilarse, ya por la edad. Pero en la asesoría a los Cesana todavía siguió un tiempo. Inclusive los Cesana pusieron en venta esa finca, intentó conseguirle un cliente para poder vender la finca, y en ese caso se hubiera ganado un poco de millones de comisión, pero resulta que esa venta fue frustrada por el asesinato del ministro de Justicia, Jaime Lara Bonilla, ¿se acuerda? Correcto, claro que sí, doloroso. Entonces, cuando mataron a ese Lara Bonilla, supuestamente los narcotraficantes, posiblemente, el presunto comprador se perdió también, o sea, era parte de esas mafias de narcotraficantes que manejaban ya la plata. Wow.
Entonces se dañó el negocio. Se dañó el negocio, pero mi papá, de todas maneras, de las liquidaciones, de la universidad, de lo que le pagaba este señor Cesana y todo eso, logró conseguir un capitalito y compró una finca pequeña, tal vez de unas 5 hectáreas, más cerca de Villavicencio, en toda la carretera que va para Puerto López, pero más cerca. Bueno, me acuerdo cómo se llama, él vivió allá mucho tiempo también, porque eso fueron años. Resulta que con el tiempo a él se le degeneró la cadera. Por tanto tiempo de andar y todo eso, se le degeneró la cadera. Él inclusive cuando venía aquí a Medellín se quejaba mucho del dolor para caminar y tenía que estar tomando unas pastillas que llaman Voltaren para calmar el dolor. Al final decidieron operarlo de una de las piernas, la que más le dolía, creo que era la derecha. Sí. Lo operaron en Bogotá, en el seguro. Y resulta que esa operación la hicieron mal. Al poquito tiempo, porque le pusieron ahí tienen que ponerle una prótesis artificial. Y resulta que la prótesis que le pusieron era de un tamaño más pequeño que el que le hubiera correspondido a él y se quebró. Ay. Entonces le tuvieron que hacer otra operación para quitarle esa prótesis. Y después de esperar como 6 meses, tuvieron que ponerle la prótesis que sí era del tamaño correcto. Después de esperar como 6 meses o un año, no me acuerdo exactamente. Entonces eso fue toda una odisea durante como 2 años, porque resulta que cuando le pusieron, o sea, primera operación mala, una operación para quitarla y después la tercera operación para acomodarle la nueva prótesis. Y luego, mientras todo eso ocurría con la pierna derecha, se les deterioró también la pierna izquierda porque estuvo muy apoyado en esa pierna durante todo este tiempo. Entonces tuvieron que operarle la pierna izquierda también. Como ya era una cuestión de ¿cómo se llama? Pues de experiencia, dijeron, no, es que vamos a tener que usar un cirujano bueno, y llamaron a un cirujano colombiano que estaba en Miami. El dueño de Pastas Doria dijo, no, es que no podemos arriesgarnos otra vez con un cirujano de esos malos que hay aquí. Voy a llamar a este, y lo trajo a Colombia para operar a mi papá. Un cirujano colombiano, pero ya estaba residenciado en Miami. Parece que ese era uno de los que más expertos en esa operación de la cadera y todo, y ese fue el que operó a mi papá ya para la última operación. Resulta que él ya, el cirujano, cuando terminó la operación, la familia, pues yo no estaba allá porque yo estaba aquí en Medellín, yo me fui pues no pensamos que iba a pasar algo así. Eso fue en Bogotá también. Él salió, la señora Marina y las hijas lo estaban esperando allá afuera. Él dijo, no, la operación quedó muy bien. En unos 10 minutos ya pueden ver a don Andrés, él quedó muy bien y todo eso. Y resulta que en ese momentico le dio un ataque al corazón. Intentaron revivirlo y no. No. Murieron. Ahí murió. Después de la operación que salió, no. todo un éxito, murió de un ataque al corazón. Ay. Eso fue en el año 86. No me acuerdo.
A mí me avisaron, entonces a mí me tocó viajar a Bogotá para el funeral y pues mi hermano también, que tampoco estaba allá, también llegó a, mi hermano creo que estaba en la costa en ese momento. En fin, eso fue toda una tragedia para la familia. Una de esas Claro, cosas inesperadas que ocurren. claro, claro. Ay, no. Y cuéntanos tu papá con ustedes, con los hijos, porque pues era mucha la actividad, pareciera que tenía, y con los hijos, ¿cómo era? Si era presente. Él era muy dedicado a todos nosotros. A mí cuando yo iba a visitarlo allá en la finquita que ya había comprado en, cerca de Villavicencio, no me acuerdo cómo se llamaba el punto, era el punto de la carretera. Yo iba a visitarlo, me recibía muy bien, ahí estaban todas mis hermanas, Ignacio, el hermano también, el único que nació de varón de Marina. Pues formábamos una familia muy, muy unida. Mi papá siempre, siempre trabajaba en el escritorio, en algún escritorio que tenía, despachando todos los diferentes asuntos que tenía que hacer. Él era muy, muy, ¿cómo se llama? Muy disciplinado en eso, en el trabajo. Pero al mismo tiempo nos atendía a todas las niñas que eran chiquitas, iban allá, le hablaban, jugaban, no sé qué, y él imperturbable seguía con su trabajo y al mismo tiempo nos atendía a nosotros. O sea, era un padre muy cariñoso, realmente, y muy Ah, dedicado. ah, Siempre, siempre estuvo muy pendiente de los hijos y como yo era el mayor, el primogénito, siempre me tuvo también muy especial dedicación. Él quería que yo sobresaliera pues en lo que fuera en la vida y siempre, eh, siempre me atendía muy bien. Inclusive él me comentó en ese último diciembre del 85, me comentó que ya iban a hacerle la operación y que ya le hicieron los exámenes previos a la operación y que una cardióloga le dijo que le veía como un problemita en el corazón, como ¿cómo se llama eso? ¿un soplo? Un soplo, algo así, y le aconsejó que no se hiciera la operación todavía. Ah, Yo me acuerdo que él me contó, yo le dije a la doctora, doctora, yo ahora ya tengo 70 y en esa época tenía 74 años. Yo ahora tengo ya 74 años. Si sigo esperando, en lugar de mejorar mi corazón, va a empeorar. Entonces, mientras más rápido me opere, me bueno, irá mejor. Y él aceptó ese riesgo. En lo que me comentaron, pues después, la familia, porque yo no estaba ya en ese momento, es que él salió de la de la cirugía del quirófano bien y mientras se estaba recuperando de la anestesia, una enfermera le dijo, tranquilo, ya en unos 5 minuticos lo subimos a la habitación. Y entonces que él le dijo, pero tengo como frío. La enfermera le puso una cobija adicional, lo cobijó y él ya quedó quieto. Cuando en una de esas la enfermera se dio cuenta que se estaba como que le dieron espasmos, pues le dio el ataque al corazón y cuando ya corrió a atenderlo y llamó médico y todo, no hubo nada que hacer, fue fulminante. muy tarde. Ah, lo siento mucho. Sí, Un personaje realmente especial, con una resiliencia asombrosa, con una sí. determinación y con una como fluidez con la vida. Fue un andariego de vida realmente. Y dejó muchos recuerdos aquí en Colombia, todavía lo recuerdan en Montería, allá en la estación piscícola que fuimos a visitar con mi hermano que vino de la Argentina hace 2 años, fuimos allá a recorrer y allá todavía se acordaban de él.
Ah, Los, los jóvenes estudiantes tenían conciencia de quién había creado eso y cómo fue la creación de la estación piscícola. Y entiendo que en Villavicencio pues también dejó muy buenos recuerdos, sobre todo en la universidad y entre los ganaderos, más que todo por la introducción de esa raza de ganado que es ¿cómo es que llama? Yo no he sido tan ganadero como él. Es una raza de propósito múltiple que logró que se fuera extendiendo allá en los llanos también a reemplazar ese ganado, digámoslo así, de más baja calidad, y al cebú también, que el cebú lo trajeron de, de Córdoba, de Montería. Él estuvo en esa parte también cuando trajeron un embarque bastante grande, unos finqueros trajeron un embarque bastante grande de ganado cebú de Córdoba para los llanos. No me acuerdo muy bien cómo fue eso, pero yo sé que fueron siquiera unos 200 o 300 cabezas de ganado que trajeron de Montería, desde Córdoba hacia los llanos, en esa época que él estuvo allá. ya, y pues ya terminando esta Sí. preciosísima historia, tú de tu papá, de los valores, de tanta cantidad de cualidades que demuestra haber tenido, ¿cuál es una que tú rescataras por la que tú realmente lo recuerdes? Pues primero que son dos cualidades, diría yo, porque primero que todo lo recuerdo como un padre muy cariñoso y muy dedicado a nosotros, pero al mismo tiempo con mucha disciplina. O sea, nos enseñaba cómo debíamos comportarnos y cómo eran las cosas, digamos, de la vida también. O sea, nos guiaba y nos atendía muy bien. Pero otra cosa que yo me acuerdo de él, porque yo muchas veces lo acompañé en diferentes entrevistas y cosas que él hacía para promover sus ideas, él siempre me decía, cuando vayas a alguna parte a entrevistarte con un personaje importante, tienes que cultivar a su secretaria. Tienes que tener muy buenas relaciones con su secretaria porque ella es la que realmente manda en esa posición. Ah, wow. Sí, y él siempre le llevaba un regalito, los saludaba muy bien y todo eso, mantenía muy buenas relaciones con las secretarias de los altos ejecutivos. Bueno, Era muy vea, diplomático. pues, pues y de hecho, pues encontró trabajo en muchas partes. En Sí, Argentina sí. pasó por muchas partes, en Colombia también. Una Eh, de, la, una de las cosas que me comentó todavía en Argentina, después de llevar allá como 8 años de vivir en Argentina, me dijo, Peter, ¿te has fijado que todos los diciembres, todas las navidades aquí en Argentina lo pasamos en un punto distinto? En los ah, primeros años, cada año se cambiaba de lugar, oh, oh, no, porque para él pues, era también, porque que era su cumpleaños, era una fiesta muy especial la Navidad, claro. por la cuestión religiosa y porque él también nació el 25 de diciembre. Entonces, él me hizo notar eso, que en los primeros 7 años que vivimos allá en Argentina, siempre habíamos estado viviendo en un punto distinto. Wow, pues una historia de vida realmente ejemplar. Sí, Le toca salir de Hungría, pero también una mm, cosa que he notado es muy coherente con sus valores, con sus creencias sí, y cuando no estaba de acuerdo simplemente seguía su camino.
y siempre pareció encontrar con muchos retos, con fracasos, con su quiebra, con muchos retos, la pérdida de dos de Sí, sus sí, esposas. exacto. Sí, Ejemplar, muestra de resiliencia, de talante, de determinación, disciplina y sí, de relaciones amorosísimas, que es una de las cualidades más importantes realmente de la gente exitosa. Siendo exitoso no necesariamente el que tenga más dinero o no, sino el que tenga una vida tan plena, tan llena de historia sí, como el sí, de tu ¿no? papá. Y él decía siempre que para uno comportarse bien en público, siempre debía comportarse de la misma manera en privado también. O sea, seguir las mismas reglas como si estuviera usted entrevistando, por decir algo así, a un presidente, al papa o algo así, comportarse de una manera coherente y cortés y diplomática tanto en la vida pública como en la vida privada. Lo que Sí, reafirma sí, esa armonía con sí, todo lo sí. que el don Andrés era. Y Peter, alguna otra, y ustedes todavía tienen contacto, pues dos hermanos eh, con diversas edades, con muchos hijos y nietos, debe ser una cantidad de personas considerable. Sí, sí, yo inclusive voy a confesar que no estoy muy seguro de toda la amplia familia que él dejó, ya de la posición de cada uno, pero más o menos sí estamos tratando de mantenernos en contacto y sobre todo la familia que principalmente está allá en Villavicencio se mantiene muy en contacto. Y también mantenemos el contacto con mis hermanos en la Argentina, que Ajá. también tiene, mi hermana ya tiene sus descendientes, mi hermano también. Una de la hermana menor quedó soltera mucho tiempo, ahora ya se casó también, pero no ha tenido hasta el momento descendientes. Pero Ya. nos mantenemos también muy al tanto de todos. En el año 2012, nos reunimos, la mayoría de los que pudimos reunirnos, casi todos, allá en la finca de mi hermana Piroshka, en Restrepo. Quedó en Restrepo, ella al ladito de Villavicencio, y ahí se reunió una multitud como yo calculo más o menos, no sé exactamente cuánto, yo calculo por ahí unas 50 personas, todas descendientes de mi papá y los relativos, o sea, los esposos, los hijos y de toda esa gran familia. En 2012 fue el centenario del nacimiento de mi papá. Él Ah, nació en 1912. ya, ¿Mm? ya, ya, ya. Mm, Pues con el corazón muy, muy agradecido mm. por tu compañía, por el compartir esa lindísima historia de tu papá, de ti, de tu familia. Muchas gracias, Peter. Bueno, con mucho gusto, pues yo de mí no conté tanto, traté de llevar el hilo por el lado del, de la vida de mi padre, pues por más que todo, que era la parte más importante, más interesante también. Y lo que siento es que no he podido contar todas las pequeñas historias y anécdotas que hay detrás de todo esto, sino solamente a grandes rasgos. Pero realmente la vida de mi padre merecería un libro bastante voluminoso. Pues claro que Así que, sí. Yo sí discrepo un poco contigo y de todo lo que nos has contado, de lo poco o mucho que nos hayas contado.
Creo que tu historia es muy interesante y estoy segura que a todo el mundo nos interesaría. Entonces te invito para un próximo episodio ya contando tu historia, si O al aceptaras. menos algunas precisiones sobre anécdotas que puedo contar de toda esta historia tan larga, que se condensó pues en tres episodios. Es muy difícil condensarlo. Además, yo tampoco soy tan buen sintetizador y tan organizado como para contar todo de una manera muy coherente. Pero yo creo que valdría la pena hacer otro programa donde pudiera ya contar algunas cosas que de pronto me faltaron. Pero por supuesto, bienvenido y es muy placentero nuevamente contar con tu presencia. Entonces, claro, habrá un cuarto episodio. Muchas gracias, Peter. Muy bien, igualmente a ti, Luz Estela, te agradezco mucho todo y tu paciencia para conmigo, pues no sé qué tan bien me he expresado, pero bueno, muchas gracias por todo. Y No, entonces nos perfecto. vemos en una última vez como para recapitular y ir viendo algunas cosas Perfecto, perfecto, adicionales. Peter. Claro que sí. Muy bien, Muchas gracias por hoy. Nos despedimos. Muchísimas gracias a todo el mundo por la audiencia en la compañía de don Peter Flandorfer. Muchas gracias y hasta la próxima.